Amigos y amigas, feliz. Feliz, feliz, feliz por todo lo que ha pasado con estas clases. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Nicolás Pedraza. Este es ese espacio que se está convirtiendo en algo muy cómodo, muy relajado, muy educativo, muy instructivo, en donde ustedes están aprendiendo, por lo menos durante estas últimas clases, a cómo convertirte en un community manager, a cómo convertirte en un asistente virtual. Pero déjenme decirles que la clase, la sesión, el día de hoy, el tema es muy interesante para mí. Y les voy a explicar por qué. Durante todo este tiempo que llevamos con Proyecto Grow Up ayudando a mucha gente a encontrar oportunidades, yo les voy a decir muy honestamente la verdad, y es que una de las estrategias más fuertes y que más nos ha funcionado para tener resultados con los asesorados, porque sí, nosotros hacemos asesorías personalizadas para ayudarte en tu proceso, una de las estrategias más fuertes y que más te va a funcionar a ti también, porque aquí estamos compartiendo todo, es no ser generales. Es encontrar una especialidad, encontrar un espacio. Siempre nos han dicho, o bueno, por lo menos a mí en mi vida siempre me han dicho que el que quiere hacer todo, al final del día no termina haciendo nada. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres hacer todo al mismo tiempo, al final del día vas a quedar mal con todo, no vas a dar buenos resultados, y eso es totalmente cierto. Entonces, encontrar más oportunidades es mucho más fácil, ya se los he dicho, si sabemos qué es lo que estamos buscando. Entonces, basándonos en esa idea principal, si sabemos para qué somos buenos, cuál es nuestro valor, cuál es nuestra estrategia y todo eso que estamos aprendiendo, pues va a ser mucho más sencillo explicarle a tu cliente y encontrar a tu cliente y convencer a tu cliente. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de especializarnos, de encontrar oportunidades, de cómo aprender a cobrar más, porque sí, si somos muy generales, si no sabemos cómo explicar, vamos a caer en ese espacio en el que están el 90% de los trabajadores remotos, el 90% de los asistentes virtuales, y no vamos a poder encontrar oportunidades. Déjenme decirles una cosa que yo espero que ya está a altura de las clases, si han visto las anteriores. Esto yo creo que ustedes ya lo tienen muy claro. El community manager y el asistente virtual son temas de los que hemos estado hablando durante los últimos días. Pero ¿qué sucede? También yo les he dejado muy claro que son dos habilidades, áreas, rangos, niveles, lo que ustedes quieran decir, con los cuales podemos comenzar, sobre todo si no tenemos tanta experiencia o sobre todo si eres nuevo en esto del trabajo remoto. Estas van a ser tus habilidades o tus oportunidades iniciales, pero ya lo hemos visto en clases anteriores que eso evoluciona, que de ahí en adelante hay mucho más camino que tomar y hay mucho más espacio para ocupar y para ganar mejor. Entonces, teniendo esto en cuenta, debemos ver un problema principal y se los quiero comentar antes de iniciar a darles toda la información completa. Un problema principal es que todas las personas, ya yo se los he comentado por publicidades, por información falsa, por información que nos ha confundido y que los ha retrasado a ustedes, pues ya nos han enseñado que el community manager y que el asistencia virtual son temas que son relativamente sencillos y es porque sirven para iniciar, pero el 90% de las personas que comienza trabajando o buscando estas oportunidades se queda ahí. Eso significa también un problema para ustedes porque la gente se queda en ese espacio, se queda en esas áreas y se convierte en áreas muy competidas. Cuando estamos hablando de áreas muy competidas es que mucha gente está buscando ser community manager o ser asistente virtual. Eso para ti se vuelve un problema porque mucha gente aplica, mucha gente busca las mismas oportunidades que tú y eso se convierte en una batalla más complicada. Entonces, el punto es que hoy aprendas a cómo especializarte, a cómo cobrar más, a cómo salir de ese espacio en donde se está estancando mucha gente, pero
encuentres oportunidades más fáciles. Porque yo les he dicho, amigos, y se los digo 100% honesto, sí se pueden encontrar muy buenas oportunidades trabajando remoto y muy buenas oportunidades como community manager y como asistente virtual, pero hay que saber sacarlo adelante. Entonces, eso también era un punto que quería tocarles antes de comenzar, porque toda esta información está muy buena, amigos. Muy poca gente les comparte, miren, en cursos y en clases que les venden y que les dan, les dicen lo básico. Aquí lo que yo necesito es que ustedes aprendan a especializarse, a identificar, a ver oportunidades y que puedan sacarlas adelante. Entonces comencemos hablando del objetivo. El objetivo es que cada uno de ustedes entienda cómo diferenciarse en el mercado, aunque apenas estén comenzando. Otro punto es que definan su nicho, cómo crear su servicio estrella, sepan cómo presentarse con claridad y seguridad. También les voy a estar explicando hoy cómo van a romper el miedo a cómo cobrar, van a aprender a justificar cuánto van a cobrar y sus precios y van a dejar de decir yo hago de todo. Mi objetivo principal hoy es ese, amigos. Que ustedes entiendan que ya no pueden ser más un yo hago de todo, yo hago lo que me salga y van a pasar a tener más oportunidades. Increíblemente, esto es increíble. El que se enfoca en hacer de todo y en ser un community manager o un asistente virtual general, que solo responde a agenda, que solo sube publicaciones, se le hace el camino más difícil. Entonces, teniendo en claro todo esto, vas a tener más oportunidades, se te va a hacer mucho más sencillo y sí, o sea, vas a notar la diferencia a la hora de aplicar, a la hora de buscar tu oportunidad. Así que esta clase es súper importante. Vamos a comenzar haciendo la diferencia, ¿qué les parece? Hoy vamos a hablar de algo que les va a marcar a ustedes la diferencia entre trabajar de $4 la hora a poder tener clientes que te respeten, que te valoren, que te recomienden y poder crear tu propia cartera de clientes. En clases sobre freelance y sobre todo eso, les voy a hablar mucho más sobre la cartera de clientes, sobre cómo tener clientes frecuentes, sobre cómo tener más oportunidades, pero aquí vamos a aprender a diferenciarlos. Entonces, empecemos hablando de lo importante, qué es un nicho y cómo encontrar el tuyo. Un nicho es un grupo de personas que tiene un problema o un tema en específico que tú puedes resolver mejor que otros. Por ejemplo, la belleza es un nicho, la educación es un nicho, hay varios nichos y hay varios lugares en donde podemos encontrar oportunidades y yo lo que necesito es que tú identifiques el tuyo para que puedas aprovecharlo y te puedas convertir en el mejor en ese tema. Un nicho no es únicamente un tema, es una combinación de clientes, de servicios y de forma de entregarlos. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Por ejemplo, tú puedes querer trabajar con médicos, con odontólogos, con especialistas. Yo les voy a estar contando varios ejemplos. ¿Por qué? Porque como yo les digo, y ya les dije, esta ha sido una de las estrategias más fuertes con nuestros asesorados. Les voy a contar que hace poco una chica de Argentina que tenía mucha experiencia trabajando, no sé cómo lo digan en tus países, en tu país, perdón. Ella trabajó mucho tiempo y le gusta mucho el tema de los repuestos de carros. Aquí se llamarían como talleres o talleres de repuestos. Entonces, toda su vida ha trabajado en repuestos, vendiendo repuestos, en talleres de repuestos, etcétera. Entonces, ella lo que quería cuando nos buscó para asesorarla es que la ayudáramos a encontrar un trabajo remoto relacionado al community manager, porque era algo que también le llamaba la atención y si no me equivoco también ya lo estaba estudiando, o sea que ya iba avanzada en ese proceso. Entonces, la gente a veces comete un error muy grande y es que piensan que cuando vas a cambiar de área, ella iba a pasar de vendedora a community manager. No tienes que cambiar 100%. Tú ya tienes un nicho en el que tienes experiencia, tienes conocimiento, sabes cuáles son los problemas de ese nicho. Entonces lo que hicimos con ella fue que se convirtió en community manager de talleres de repuestos para carros.
Entonces, si no estoy mal, en este momento tiene 2 clientes de talleres de repuestos en donde les maneja el contenido, donde responde las preguntas, donde responde las inquietudes. Como les digo, ya conoce los problemas que se manejan dentro de ese área. Entonces, para ella es mucho más fácil ver qué contenido le sirve, dar ideas, dar motivaciones, etcétera, etcétera. Y por eso también es mucho más fácil para ella poder ofrecer paquetes de servicios, poder hablar con clientes, poder buscar oportunidades, porque ella sabe dónde están las respuestas a los interrogantes que pueden tener los dueños de esos lugares. Entonces, es solo un ejemplo que nos ha pasado de muchos. Tenemos muchas asesoradas que también buscaban para ser community managers, pero no tenían un área, que tenían mucho tiempo, que habían estudiado comunicación. Tenemos de todo y vamos a estar hablándolo poco a poco. Entonces, esta es una fórmula rápida. Yo quiero compartir con ustedes esta fórmula rápida para saber encontrar tu nicho, para saber identificar qué es lo que tú puedes hacer, pero sobre todo para presentarte como un experto en ese nicho. Esto es una fórmula rápida para encontrar esa oportunidad. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? ¿Todo bien? Sí, creo que vi la pantalla rara. Pero les decía, ¿cómo podemos presentarnos? Lo primero que tenemos que hacer es explicar qué sabes hacer. Yo siempre les he dicho algo. A ver, véanme bien. Esto no solo, esto que les voy a decir a continuación, no solo sirve para presentarte como nicho, sino esta fórmula o estructura es la que voy a necesitar que manejen ustedes de ahora en adelante para su currículum, su LinkedIn, su servicio. Para ustedes presentarse como un experto, lo que tienen que hacer es lo siguiente, en donde sea, en su LinkedIn, en su currículum, en su párrafo, en su propuesta de valor, en su carta de presentación, etcétera. Van a utilizar la siguiente estructura. Necesito que ustedes, en lo que sea que me manden, me pongan quiénes son ustedes, qué saben hacer ustedes, cómo lo saben hacer y qué beneficios me trae eso a mí. Imagínense, les explico mejor. Imagínense que yo soy alguien que está buscando eh, solucionar un problema. Necesito un community manager. Entonces, el error de la mayoría de las personas es sí, enviar su currículum, decir que estudiaron, etcétera. Pero para poder explicar bien qué es lo que tú sabes hacer, utiliza esa estructura que te estoy diciendo. Primero me vas a decir quién eres de forma breve. Soy Nicolás Pedraza, estudiante de comunicación social. ¿Qué sabes hacer? Soy experto o ayudo a empresas a manejar sus redes sociales. ¿Cómo lo sabes hacer? Y me vas a decir qué beneficios me vas a traer. O sea, ¿qué beneficios me trae contratarte a ti? ¿Por qué debería contratarte a ti? Hay miles de community managers que tal vez me van a cobrar más barato que tú. Pero si tú me explicas qué sabes hacer, cómo lo sabes hacer y qué beneficios me vas a traer, yo voy a quedar más cautivado. Entonces, esa es la importancia. Aquí yo les estaba poniendo algunos ejemplos de cómo podemos utilizar esa fórmula. Ayudo a coaches de bienestar a organizar su agenda, a responder a sus clientes. Ayudo a marcas personales de Instagram a planificar, a analizar su contenido con estrategia. Ayudo a empresas pequeñas a digitalizar su servicio al cliente, WhatsApp, asistencia virtual, etcétera, etcétera. Pero si ven, necesito que aprendan a explicar ese servicio que me quieren prestar. Porque es que eso es un gran error también. No saber explicar tu servicio es lo que no te trae esos clientes. Entonces, tomen las clases anteriores, hagan los ejercicios, anoten bien qué es lo que saben hacer, cómo lo saben hacer, qué beneficios me van a traer, para que puedan explicarlo de una forma mucho más llamativa. Entonces, eso es una gran estrategia, porque es que, ¿qué pasa? Aquí hay muchos puntos que yo quisiera como tocarlos, pero al final también a veces me da miedo dar demasiada información y confundirlos. Pero yo sí creo que a veces
cuando estamos en otros cursos o en otras clases, lo que te enseñan es sí, tienes que manejar agenda, tienes que manejar redes sociales, así se maneja Instagram, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, lo que tienes que hacer es saber explicar tu servicio, porque con el tiempo puedes ir aprendiendo cualquier cosa que necesite tu cliente. Y eso es en lo que yo me estoy basando para estas clases. Porque como te digo, tú fácilmente en Google, en ChatGPT, en cualquier curso, puedes encontrar qué hace un asistente virtual y te van a dar lo básico. Lo que yo quiero es enfocarme en darles estrategias, fórmulas, formas, para que sea mucho más fácil para ustedes. Yo sí les voy a ser muy honesto aquí, amigos. Yo voy a ser muy honesto con ustedes en este espacio. Yo no estoy en ningún momento, yo tengo mucho tiempo trabajando como community manager, como asistente virtual, de freelance, de manera remota, más de 10 años. Y yo nunca me he enfocado en hacer las cosas difíciles. Por ahí ustedes van a ver, esta es la fórmula mágica para... No, hagan las cosas sencillas y que les den resultados. No quiero que se compliquen la vida a ustedes. Y yo jamás me he complicado la vida. Entonces ese es un punto muy importante. Porque sí, vamos a ver que la fórmula, que el no sé qué, que... No. Hagamos las cosas de la forma más sencilla posible, que nos podamos ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible, que le demos los mejores resultados posibles a los clientes y que podamos cobrar lo más posible. Así de sencillo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero es que tampoco estamos eh, buscando cambiar el mundo. O sea, queremos hacer un buen trabajo, ofrecer un buen servicio y eso es en lo que muy pocas personas se enfocan. Y a mí me encanta poder, no sé si de pronto generar esa pequeña iniciativa o incertidumbre en ustedes. Pero a mí me parece súper interesante poder como compartir y sobre todo ser honesto con ustedes porque, como les digo, mucha gente les puede... El truco, me estoy saliendo un poco del tema, pero ya lo retomo. El truco de muchos gurús, de muchos asistentes virtuales, de mucha gente que te quiere vender un servicio o un producto, es hacerlo parecer difícil. Y no lo es. Nada es difícil, nada de esto es difícil. Solo hay que organizarnos y hacerlo bien. Pero continúo. Para que ustedes puedan pasar a ese nivel o identificar qué es lo que ustedes pueden hacer o su nicho, lo que necesito es que comiencen haciéndose las siguientes preguntas. ¿A quién te gustaría ayudar a ti? Por eso te digo, si tú puedes identificar un área, un nicho o algo que a ti te guste mucho y que te llame la atención, mejor. Pero hazte las siguientes preguntas. ¿A quién te gustaría ayudar a ti? ¿Con qué problemas ya has tenido experiencia directa o indirectamente? ¿Y qué sabes hacer que otras personas no saben o que otras personas necesitan? Miren, no es difícil. No es difícil. Identificar tu cliente no es difícil. Y cuando lo identificas, todo se va en automático prácticamente. Pero bueno, vean bien estas preguntas. ¿Será que puedo poner esto? Vean bien estas preguntas para que las identifiquen bien. Se las quiero poner en grande un momentico para que las anoten y para que puedan ir teniéndolas muy en cuenta porque es súper importante. Entonces, continúo con lo que les estoy diciendo. ¿Cómo crear tu servicio estrella? Aquí ya pasamos a un punto muy importante, a un punto, pues, lo más importante. El servicio estrella es ese servicio por el cual tú te vas a destacar. Si tú vas a ser community manager, si tú vas a ser asistente virtual, tienes que identificar cuál es ese servicio y cuál es el valor de ese servicio, porque de ahí parte cuánto vamos a cobrar, cómo vamos a cobrar y a quién se lo vamos a ofrecer. Entonces, retomando un poquito lo que estoy hablando hasta ahora, teniendo claro tu servicio y teniendo claro el cliente para ese servicio, va a ser mucho más fácil buscarlo, porque ahí va otro error que comete mucha gente a la hora de tratar de enseñarles.
tú no estás hecho para todas las plataformas. Tú no tienes que estar en todas las plataformas. Depende de tu servicio, vas a buscar la plataforma. Pero, por ejemplo, si yo quiero ser abogado, yo te recomendaría más estar en LinkedIn. Pero si tú quieres ser community manager de tiendas de maquillaje, yo te recomendaría más estar en Instagram. Si tú quieres ser cirujano plástico, yo te recomendaría más estar en LinkedIn. ¿Por qué? Porque vas a encontrar gente más profesional, conexiones más profesionales. Es depende de lo que tú estés ofreciendo, la plataforma en la que vas a entrar. ¿Por qué les digo esto? Todo el mundo les dice, tienes que estar en LinkedIn, tienes que estar en Upwork, tienes que estar en freelance. Entonces, aquí más de uno, y sobre todo mis asesorados y la gente que está en nuestra comunidad, aquí más de uno tiene todas las plataformas. ¿Y saben qué es lo peor? Aquí más de uno tiene todas las plataformas y todas las tiene mal. Entonces, ese es un proceso que también tenemos que identificar. Pero continúo. Aquí les voy a dar un paso a paso de cómo identificar o cómo crear ese servicio estrella para que ustedes puedan cobrar más, para que ustedes puedan crecer su servicio. Entonces, este va a ser un paso a paso para que identifiques o para que generes tu servicio estrella y puedas comenzar a trabajar de manera remota. Punto número 1. ¿A quién vas a ayudar? Aquí tienes que identificar tu nicho. Por ejemplo, psicólogos, emprendedores, freelancers, tiendas de maquillaje, doctores, de todo. Cualquier espacio, área o rubro puede ser un nicho para ti. Punto número 2. ¿Qué problema tienes? ¿O qué problema tienen ellos que tú puedes resolver? ¿Cuál es el problema que tú vas a resolver con tu servicio? Eso es súper importante para que te contraten como community manager, como asistente virtual. Pero ¿qué pasa? El gran error del 90% de las personas es que cuando aplica, te va a decir, no, yo estudié esto, estoy preparado en esto, tengo una experiencia en esto, pero la mayoría o todas las cosas que tú me estás mencionando me parecen bien, pero no son el problema que yo necesito. Piensen siempre, y siempre les he dicho, nadie en el mundo está buscando contratar a alguien porque sí. Todos estamos buscando contratar a alguien porque tenemos un problema o tenemos un espacio o necesitamos solucionar algo. Si yo necesito a alguien para asistente virtual es porque no tengo tiempo. Miren esto, yo les iba a decir esto ahora que estaba escribiendo mis apuntes. Amigos, todos los que aplican para nuestras vacantes de asistente virtual nos mencionan que si el correo electrónico, que si el Notion, que si el... Amigos, el que busca un asistente virtual es porque necesita mejorar su tiempo. That's it. O sea, ese es el punto. Básense en eso. Básense en eso y más que si ustedes llegan a tener una entrevista para asistente virtual, no se enfoquen en lo que ustedes saben hacer, porque lo que ustedes saben hacer es importante, porque así es como me van a solucionar el problema. Pero primero busquen identificar mi problema. Hace poco tuvimos, aquí les doy otro ejemplo, hace poco una de mis asesoradas no quedó con un trabajo de asistente virtual porque la llamaron a 2 entrevistas. Al final le llegó un correo electrónico explicando que otra chica había quedado con el puesto y le dieron de recomendaciones que ella nunca preguntó nada, ni de la empresa, ni de la persona que iba a asistir, ni de las tareas que iba a hacer. Ella solo en su entrevista hablaba de ella, hablaba de lo que sabía. Entonces, aquí está el punto. Identifiquen cuál es el problema que ustedes van a solucionar. De ahí parte todo. De ahí parte su oportunidad. Punto número 3. ¿Cuál es tu solución concreta, no general? No me digas soluciones generales. No me digas que tú eres general y que tú haces de todo. Organizo calendario, planifico contenido, automatizo sus respuestas y tareas. ¿Cuál va a ser la solución para mi problema y por qué es importante que yo te contrate a ti? Pero no me des cosas generales. Punto número 4, perdón. ¿Qué incluye tu servicio?
entregables concretos, puntos concretos, qué va a ser tu trabajo de forma concreta. También cuando explicamos, también necesitamos entender qué es lo que necesita la persona. Por ejemplo, gestión de 20 mensajes al día, 4 publicaciones semanales en Instagram, informes mensuales, acceso a calendario. Tienes que explicar y los dos, tanto el cliente como tú, tienen que llegar a un acuerdo de qué va a incluir el servicio. Dejen de mostrarse generales, incluso dejar claro que incluye tu servicio y dejar claro cada punto va a ser mejor para ambos y va a evitar problemas. Punto número 5, ¿cómo me vas a entregar ese servicio? Por horas, por mes, por proyecto, por días. ¿Cuál va a ser el cobro de ese servicio? Entonces, ya teniendo claro, les voy a hacer un repaso. Les voy a hacer un repaso de cada punto. ¿Cómo vamos a identificar o cómo nos vamos a convertir? Miren amigos, yo les voy a decir una cosa. Si ustedes hacen cada uno de estos puntos, ustedes pueden comenzar mañana a aplicar como asistentes virtuales. Y no van a, y miren, ¿saben qué es lo mejor? No van a empezar a aplicar. Es que yo les voy a decir una cosa. En nuestro grupo de marketing de estrategia Grow Up, les voy a mandar unas vacantes de unos clientes reales donde alguno de ustedes aplique de forma general, no me explique su trabajo, no me explique su servicio, va a quedar descartado de una vez. Se los digo porque es que necesito que empiecen. Entonces, ¿cómo ustedes van a identificar? ¿Cómo ustedes van a identificar ese servicio que les va a dar tanto trabajo como community manager o como asistente virtual? Punto número 1, ¿a quién vas a ayudar? ¿Cuál va a ser tu nicho? Punto número 2, ¿cuál va a ser el problema que tú vas a solucionar o que tú puedes resolver? Punto número 3, ¿cuál va a ser esa solución que tú me vas a dar para el problema? Punto número 4, ¿qué incluye tu servicio? ¿Qué me vas a entregar? ¿Cómo me lo vas a entregar? Y punto número 5, ¿cómo me lo vas a entregar? Y cuando me refiero a cómo, quiero saber si va a ser por horas, por mes, por días, por proyectos, cómo tú me vas a dar tu servicio. Teniendo en claro por qué hice el repaso de todo esto y por qué se los estoy diciendo nuevamente, porque teniendo claro cada uno de estos puntos, pasamos a la parte más importante, a la que ustedes y yo vamos a dedicar más mente, o sea, a lo que vinimos. Por eso me quedé así pensando de cómo decírselos. A lo que vinimos. ¿Cuánto cobrar y cómo lo vamos a justificar? ¿Cuánto vas a cobrar tú como asistente virtual y cómo lo vas a justificar? ¿Cuánto me vas a cobrar tú como community manager y cómo me vas a cobrar, a justificar ese cobro? El punto más importante de todo. Vamos a romper con un mito como asistentes virtuales y community manager. No me vas a cobrar según el país y según el cliente. Tú me vas a cobrar según el valor de tu trabajo y me vas a cobrar según tu lugar de residencia. Perdón, no según tu lugar de residencia, según el valor de tu trabajo. Eso es súper importante. A ver, les voy a explicar bien. Ustedes quiero que me vean bien. Existen dos cosas. Aquí. Existen dos cosas. Una cosa es el precio de tu trabajo, que es cuánto me vas a cobrar en dinero. Ese es el precio de tu trabajo. Y otra cosa es el valor de tu trabajo. En trabajo remoto hay algo que le decimos o le llamamos el valor percibido. ¿Cómo les explico? Necesito que ustedes, con todo esto que les estoy diciendo, cuál va a ser tu nicho, cuál va a ser tu especialización, cuál va a ser tu solución, cómo me das tu solución, así le agregas tu valor a tu trabajo. Pero si yo, en una entrevista, percibo que tú no tienes ni servicio identificado, ni cómo me lo vas a dar, ni cómo me vas a solucionar, sino que en una entrevista tú me vas a decir que sí sabes hacer de todo, que tú aprendes, que sí, sí a todo. Pues eso va a ser un perfil general
al cual yo le voy a pagar menos. Yo le tengo que pagar mucho más a una persona que está especializada en un área, que sabe darme la solución concreta, que sabe solución. Pero si a mí me toca enseñarte, si a mí me toca preguntarte, si a mí me toca solucionar todo por ti, pues obviamente te voy a pagar menos. Miren, en nuestras reuniones con las empresas aliadas de Grow Up, yo les he dicho muchas veces, lo he dicho en mis historias, lo he dicho en mis clases, lo he dicho en mis conferencias, no hay algo que a mí me rompa más el corazón y es cuando aplican cientos de asistentes virtuales a una vacante de asistencia virtual. Todos nos mandan lo mismo, nadie nos manda un servicio especializado, nadie nos manda la solución al problema. Amigos, en la reunión con la empresa que va a contratar, cuando eso sucede, casi siempre me dicen, bueno, contratemos al más económico, contratemos al que menos me cobra. ¿Por qué? Porque tengo 1000 que me van a hacer lo mismo. Entonces, contratemos al que menos cobra. Pero si dentro de 1000 tengo uno, dos o tres que me dan solución a mi problema, que me hacen propuestas, que me hacen ofertas, que me dicen cómo lo van a hacer, que me dicen, que me demuestran que saben hacerlo, obviamente yo voy a optar por esa persona. Entonces, les decía, vamos a romper con ese mito que dice que vamos a empezar a cobrar según el país. No, vamos a cobrar por el valor de nuestro trabajo. Según el valor de nuestro trabajo va a aumentar el precio de nuestro trabajo. Sé que es algo confuso, pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo un poco más de esto. Un método, métodos en los cuales o por medio de los cuales podemos cobrar. Podemos cobrar por hora, podemos cobrar por tarea o podemos cobrar por resultado. Por hora podemos cobrar en un nivel básico de 4 a 10 dólares la hora. Les voy a decir una cosa. Yo tengo una fórmula para saber cuánto podemos cobrar. Se las voy a dar en otra clase. Sí, se las voy a dar en otra clase. Existe una fórmula para saber cuánto es lo que tú tienes que cobrar. Pero yo se las voy a compartir en otra clase para que puedan saber todo esto. Pero los métodos para cobrar son por hora, por tarea o por resultado. Entonces, los errores comunes y cómo vamos a destacar para poder tener resultados o para poder tener más oportunidades. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Ya se los he dicho. Decir yo hago de todo. Nadie confía en esta persona, nadie confía en el que hace de todo, en el que sabe de todo, porque al final del día, y se los digo amigos, nosotros tenemos más de 80 empresas en Latinoamérica y Estados Unidos y Europa, no en cada uno, o sea, juntándolas todas, más de 80 empresas que nos dan sus vacantes todos los meses. ¿A qué me refiero diciéndoles esto? Amigos, yo se los puedo decir con conocimiento propio, nadie quiere a alguien que haga de todo. Otro error, ofrecer servicios sin ejemplos, sin estructura, sin soluciones. Por ejemplo, yo manejo correo electrónico y sí, manejo de correo electrónico. Y yo también manejo correo electrónico. Entonces, ¿para qué te voy a contratar? ¿Qué ejemplos me das? ¿Qué estructura me das? ¿Qué solución me das? Entonces, otro error muy grande a la hora de buscar trabajo como asistente virtual o como community manager, no saber explicar cuánto haces ni cuánto cobras. Amigos, estamos hablando durante toda esta clase cómo explicar qué haces, les estoy dando estructuras, ya no me apliquen de esa manera. Otro error muy grande, cobrar por hora sin saber si eres rentable. A ver, ¿a qué voy con todo esto? No todos podemos cobrar lo mismo. Ahí es donde entra el tema de la fórmula que se las voy a compartir más adelante porque tampoco les voy a compartir todo en una sola clase. Pero hay que identificar cuánto podemos cobrar y cómo vamos a ir ganando con ese servicio. Eso es un error súper grande porque es que de nada a ti te sirve. Esto es un negocio, amigos. Esto es trabajo. De nada a ti te sirve ser el mejor y no cobrar bien. ¿Cómo destacarnos de lo que les estoy hablando desde el principio? Tener un nicho y una propuesta específica te va a hacer destacar muchísimo y te va a hacer encontrar mucho más trabajo.
Tener un portafolio con ejemplos reales de tu trabajo, aunque sea que sean simulados, porque sé que muchos de ustedes me van a decir, pero es que yo no tengo experiencia, no puedo hacer. Invéntate los ejemplos. Estás aprendiendo a ser asistente virtual. Vas a aprender a manejar Notion, por ejemplo. Vas a hacer ejemplos en Notion y eso lo vas a poner en tu calendario, en tu portafolio. Y en el portafolio me vas a explicar por qué Notion me sirve a mí para mejorar mi servicio, para mejorar mi trabajo. ¿Cómo vas a destacar? Dominio de herramientas, confianza al hablar. ¿Y cómo vamos a tener dominio y confianza? Identificando lo que sabemos hacer. Cuando tú sabes lo que sabes hacer, valga la redundancia, lo vas a saber explicar y vas a saber hacerte entender. Como también puedes destacar, saber decir, esto sí lo hago, esto no lo ofrezco, esto lo puedo hacer, esto no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque es mucho más convincente y más respetable alguien que te diga la verdad a quien te dice yo sé hacer de todo y al final del día termina quedando mal. Aquí les voy a hablar o les voy a mostrar un caso real y es una de nuestras asesoradas. Esto sucedió hace 2 meses, si no estoy mal, y es Valentina de 27 años que vive en Venezuela. Ella era una asistente virtual generalista, ya tenía una cliente con la cual, si no estoy mal, iba a terminar o ya no iba a trabajar. Por eso se acercó a nosotros y con nosotros nos enfocamos a ser asistentes virtuales de e-commerce. ¿Qué es un e-commerce? Una tienda virtual. Ahí aprendió automatización y atención al cliente. En 3 semanas, ella consiguió su primer cliente de $320 al mes, ayudándole con sus automatizaciones. ¿Qué es esto? Le ayudaba con algunos procesos, no trabajaba durante todo el día, lo que le ayudó a tener más tiempo, ya sea para otro cliente o para otro trabajo. Entonces, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Amigos, porque está todo muy claro. Recuerden la estructura que les di ahora. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cuál es el beneficio? Valentina, de 27 años, se convirtió en una asistente virtual enfocada en e-commerce, que son tiendas virtuales, que es un nicho grandísimo porque mucha gente tiene tiendas virtuales y necesita ayuda con sus automatizaciones o con su atención al cliente. Entonces, estos son los servicios que ella ofrece: automatizaciones o atención al cliente, que tiene muchísima demanda. Entonces ella solo se tiene que encargar de demostrar cómo los resultados que puede dar pueden ayudar a esta empresa y así va a tener más oportunidades. Pero fue mucho más fácil. Miren, en 3 semanas encontramos su cliente. Nosotros hemos tenido gente porque, como siempre les he dicho, aquí hablamos 100% real. Hemos tenido gente que ha encontrado clientes en una semana, en un mes, en 2 meses. Depende de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Pero sí se puede encontrar, amigos, solo haciéndolo bien. No se pongan las cosas difíciles, hay que hacerlo bien. Entonces, les voy a poner una tarea hoy. Les voy a dejar una tarea en este caso. Yo necesito que ustedes planeen su servicio estrella y que lo compartan. Si quieren en el grupo, si quieren, me lo pueden enviar por correo electrónico. Van a grabar un pequeño audio o texto explicando quiénes son, qué saben hacer, cómo lo saben hacer y qué beneficios me va a traer. Yo les voy a dejar en el grupo les voy a dejar en el grupo de marketing de nuestro curso, por si quieren, les voy a dejar el enlace por ahí para que se unan y porque por ahí les voy a dejar el correo electrónico. Y me gustaría que por correo electrónico me manden su audio o su propuesta. Vamos a ver si alguna de esas nos cautiva, ¿cómo se dice? Cautiva, y podemos ofrecerla por ahí a algún cliente o algún asociado. Pero sí necesito que ustedes se pongan a practicar esto. Es sumamente importante. Cuando ya tenemos claro todo esto, vamos a salir adelante súper rápido. Entonces, amigos, hoy la cosa estuvo muy interesante. Si ustedes le prestan atención a estas clases, créanme que están aprendiendo
muchísimo y a mí eso me da mucha alegría. Yo soy Nicolás Pedraza, muchísimas gracias por acompañarme en una clase más, en un capítulo más, en un episodio más. Únanse a Proyecto Grow Up, Vacantes Grow Up, a nuestra agencia de marketing. Estamos con muchas ofertas laborales, con muchas oportunidades y sobre todo, que para mí es lo más importante, aprendiendo muchísimo. Yo soy Nicolás Pedraza, saben que yo hablo muchísimo y nos vemos en la próxima.